agradecen a Baphomet, tienen pactos con el diablo. También se habla de mucho de sacrificios con los niños. ¿Qué relación hay con quizás Baphomet o Jehová o los dioses, estos dioses como más puntuales que hoy resuenan, Lucifer? Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Hoy tenemos una entrevista especial, exclusiva, con el presidente de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, Pablo Lázaro. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto y bienvenidos a nuestra casa. Muchas gracias. ¿Cómo te sentís viniendo a nuestro canal? Muy bien, bienvenido. Todo lo que sume para difundir qué es y qué no es la masonería, bienvenido. Perfecto, Pablo. Bueno, la idea sería poder la entrevista dividirla en dos partes. Una parte que sea un poco más acerca de la masonería, acerca de qué creen, qué se precisa para ser masón, para ser un buen masón, dado que sos el presidente, el líder de todos los masones en Argentina. Hablar también acerca de los dioses, ángeles, demonios, un poco acerca de eso también, sociedades secretas, Illuminatis, qué relación hay, y también un poco sobre lo que son las teorías de conspiración. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de verídico? Algunas son muy ilusorias. Y la segunda parte un poco más de actualidad, pero después hablaremos de eso. Perfecto. Las ideas bases, en palabras que salgan de vos, sobre la masonería. ¿Qué es la masonería? La masonería es una institución que nosotros decimos o definimos como filosófica, filantrópica, laica y progresista. Ponemos mucho énfasis, mucho acento en la palabra laica porque queremos o necesitamos de gente que piense totalmente distinto. Es decir, buscamos que estén representadas, como llamamos internamente, todas las aventuras del espíritu. Claro. Desde el punto de vista religioso queremos que haya agnósticos, ateos, católicos, judíos, musulmanes, evangelistas, desde lo político, socialistas, peronistas, radicales, apartidarios, apolíticos, porque lo que buscamos dentro de esta comunidad de ideas que llamamos logia, al estar representadas todas las ideologías, todas las formas de pensamiento que como corte transversal de la sociedad, es llegar a acuerdos. Claro. Hemos tratado un tema, escuchar la opinión de personas que literalmente están en sus antípodas de forma de pensar. Esta grieta que hoy atraviesa la sociedad, nosotros decimos que no existe, porque justamente lo que existe o nuestro real adversario es el fanatismo. Digamos, aquel que no está dispuesto a escuchar al otro que piensa distinto. Bueno, eso en la masonería nunca se dio. Es al contrario, nosotros necesitamos del que piensa distinto, claro, para ver una visión diferente y llegar a puntos de acuerdo. Porque construyendo, trabajando juntos, entendés que el otro no es un monstruo, es un adversario circunstancial que simplemente piensa distinto, ¿no? Tal cual, coincido con vos. Y acá quiero hacer hincapié en unas cuestiones porque conociendo parte del público van a decir, está diciendo eso para complacer y demás. Por eso quiero ir a fondo con algunas preguntas puntuales. Ya teniendo la base de que hay un diálogo entre un teórico de la conspiración y el líder masón de Argentina. Ahora, cuando hablamos también de presidentes, de tener al otro enfrente a pesar de que piense diferente y poder haber un diálogo. Hubo muchos presidentes argentinos masones, próceres y demás. ¿Eso quiere decir que siempre que votamos a un presidente, sea de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea, estamos siempre votando a la masonería? No. Lo que sí significa que masones hay en todos los partidos políticos, los hubo, los hay y los habrá, pero no quiere decir que la masonería llame al presidente de turno y le diga, mira, poneme 3 ministros, eso no funciona así. El masón es básicamente un libre pensador, una persona que tiene las herramientas para construir, digamos, desde el libre pensamiento, preguntarse siempre por qué, tratar de llegar a acuerdos, aportar. Nosotros somos muy respetuosos de las leyes de la nación en la que vivimos, pero si no estamos de acuerdo, cumpliendo la ley, vamos a trabajar fuertemente para hacer propuestas y demás. Por lo cual, acá en el mundo es natural, claro, que haya dirigentes masones de un partido y de otro. Después se encuentran dentro de la masonería personas que están en un partido u otro, o aquí mismo se encuentran y generan nuevos espacios, como por ejemplo en Argentina el Partido Socialista, el puño y la flor es un símbolo masónico, o el Club River Plate, la banda roja y blanca, como Tomás Liberti y Leopoldo Barz, sus primeros presidentes eran masones, se encontraron en la Logia Liberi Pensatori de La Boca, pero eso no quiere decir que la masonería haya dicho creemos un club, no, quiere decir que masones se encontraron aquí adentro y con nuestros principios, con nuestras herramientas, dijeron, bueno, hagamos esto por la sociedad. Claro, ¿y presidentes no masones?
no masones. Hubo últimamente, sí. De hecho, el último presidente masón que hemos puesto a disposición la documentación y demás fue Raúl Alfonsín. Alfonsín. Luego de él no hubo presidentes en ejercicio masones. Perón fue masón, Alfonsín fue masón, Arturo Illia fue masón, pero no todos los presidentes de Argentina fueron masones. Tenemos 14 presidentes y otros tantos, que no recuerdo el número, vicepresidentes. Claro, porque muchos hablaban, y esto es una cuestión que habíamos visto, que son fotos públicas, de conocimiento público, que hemos hablado y tocado también. Por ejemplo, hemos visto, no sé, a Bullrich en una reunión, en un evento. Después también sí, Bullrich estuvo acá. Acá fue. Nosotros, como la Casa de la Ciudadanía, hacemos eventos públicos, tenemos un observatorio de la ciudadanía, vienen políticos y dirigentes de todos los espacios y no necesariamente son masones. De hecho, como bien decías, vino Patricia Bullrich, vinieron los candidatos a jefe de gobierno del año, creo que 2017 o 2011, no recuerdo ahora, pero como un espacio abierto de debate aquí o por ejemplo, en nuestra sede de Córdoba, los candidatos a gobernador de la elección pasada también fueron a dar su disertación como un espacio neutral de debate, digamos, porque aquí sí lo que le aseguramos a todos los candidatos es que todos tienen el mismo derecho a voz, a expresarse, a escuchar, pero siempre con la condición de que tiene que escuchar las ideas del otro, digamos. Por eso hubo candidatos que nunca quisieron venir, independientemente de qué partido político, digamos, es la persona que quizás no acepta determinados cuestionamientos o determinadas preguntas, porque el masón no es que cuestiona, sino que pregunta, siempre pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa simple pregunta ha derrumbado imperios a lo largo de la historia. Entonces hay dirigentes que, bueno, que no soportan ese desafío permanente. Entonces el verdadero libre pensador, por supuesto, se sienta delante de cualquiera y no tiene miedo a pensar por sí mismo. Bueno, mira, acá hay un tema muy interesante que viene a colación con esto, que es el tema de cuestionar. El tema de cuestionar lo establecido, de ver más allá. Y acá podemos ver, a pesar de las diferencias y al parecer que estamos de un lado y uno del otro, vemos las similitudes entre las teorías de conspiración, entre los conspiranoicos y entre la masonería o entre las sociedades discretas, secretas, como también se dice, se las conoce, que todos cuestionamos. Es decir, a diferencia de cómo conocemos la mayoría de las masas, por más que se diga de una forma medio vulgar, la similitud que tenemos en que cuestionamos. Y nosotros, lo que te puedo decir de mi lado es que buscamos la verdad. Y no hay una verdad, sino estamos en un sendero en que iniciamos y sabemos que es un recorrido de ida hasta el día de nuestra muerte. Y batallamos. El tema es que a veces no contamos con las herramientas adecuadas, o a veces la información o el conocimiento está desordenado y hay diferentes partes y uno no sabe cómo hacer. Ahora, pero aspiramos a buscar eso, a buscar la verdad, a tener más conocimiento y demás. Como masones, ¿a qué aspira un masón? Bueno, un masón podemos definirlo como un buscador de la verdad, pero es un eterno buscador de la verdad, porque sabemos que nunca la vamos a encontrar. No existe la verdad absoluta para el masón, porque justamente la masonería enseña a través de símbolos. Y lo fantástico del símbolo es que es libre pensamiento. Es decir, a diferencia del signo, que es unívocamente decodificable, como por ejemplo la señal de stop o el semáforo, que para todos es lo mismo, o el dogma, que en algunas instituciones enseñan con dogma, es decir, eso que no se puede discutir, la masonería muy por el contrario, enseña con símbolos que para vos es una cosa, para mí es otra. Los que están escuchando esto seguramente tendrán otra interpretación, y seguramente en varios años lo vamos a interpretar nosotros también de otra manera. Claro. Porque vamos incorporando nuevos elementos, sabemos más cosas en nuestro camino y vamos ayornándolo. Por ejemplo, símbolos o ideas que han separado a la humanidad durante milenios o centenios, como por ejemplo, ¿qué Dios es mejor que otro? Sí, en la masonería no se da esa discusión, o mejor dicho, está subsanada esa discusión. Porque nosotros tenemos el gran símbolo que llamamos, que es el gran arquitecto del universo. Que para el creyente será Dios, para el agnóstico es el progreso, para otro puede ser la tierra, para los panteístas. Y para los ateos, eso quería ver porque hace poco vi una nota tuya que hablaban acerca de los ateos en la masonería. ¿Cómo sería la inclusión de los ateos? ¿Qué sería el gran arquitecto del universo para ellos? Puede ser el progreso, digamos, hay ateos que lo que se pide es que vos jures por algo que considerás superior a vos, que lo llamamos gran arquitecto del universo. Puede ser el principio creador o causa primera, el Big Bang. Claro. Creer en el Big Bang como una evolución del universo y a partir de ahí su creación de las especies y la evolución de las especies.
es lo que vos considerás como tu aspiracional. Para el creyente católico será Dios, para el panteísta, que de hecho tenemos, puede ser la tierra, pero no nos divide esa definición. Al contrario, la dejamos librada a la interpretación individual, que es complementaria. Claro. No es antagónica. Claro, tal cual. Perfecto. Después, hablar un poco, ya hablamos un poco del simbolismo, de lo que significa ser masón, hablando también, más allá de las creencias, de dioses y demonios. Traigo esto puntualmente porque muchos dicen, le hacen honor, le agradecen a Baphomet, tienen pactos con el diablo. También se habla de mucho de sacrificios con los niños y cosas medias raras, pero bueno, la cuestión es, ¿qué relación hay con quizás Baphomet o Jehová o los dioses, estos dioses como más puntuales que hoy resuenan, Lucifer? No, mira, yo actualmente tengo quizás la jerarquía más alta dentro de lo que es la Gran Logia, que es ser el Gran Maestre, y dentro de lo que es el escocismo, que es como nuestra escuela filosófica, también honoríficamente tengo el grado más alto, que es el grado 33. Y yo te puedo asegurar que en ningún ritual, en ningún juramento, habla ni de Baphomet, ni de Lucifer, ni de Dios propiamente dicho, porque hablamos siempre del gran arquitecto del universo. Claro. Sí hay muchos mitos, y te cuento dos cosas en ese sentido. En el Bicentenario de la Nación, en el 150 aniversario el Bicentenario de los 200 años de la Nación, 150 de la Gran Logia, hicimos un evento, un encuentro dentro de la Casa Histórica de Tucumán, la llamada en la primaria Casita de Tucumán. Bueno, se hizo una cena, se comió, se habló, se dijeron discursos, se habló de masones ilustres de aquella época, se comió cordero, etcétera, etcétera. Al otro día sale en el diario, nota muy grande, con el artículo, los masones sacrifican un cordero y lo comen. O sea, nosotros no lo sacrificamos, lo comimos, digamos, es un asado. Claro. Hay mucho mito que se da desde interpretaciones que no se condicen con la realidad. Pero también, digamos, cuando se habla de Lucifer, el masón no es que es luciferino, es prometeico. Es la leyenda de Prometeo, aquel que le robó el fuego sagrado a los dioses y trajo la chispa divina a los seres humanos, es decir, el ánima, el pensar por vos mismo. Siempre hizo culto de eso el masón, del libre pensador, del que tiene la libertad absoluta de conciencia, que no se arrodilla ante nadie más que ante su conciencia y reconoce como investigación, como medio de investigación, únicamente a la razón humana. A la diosa razón, si querés llamarla, pero de ninguna manera es satanista, por así llamarla, ni luciferino, ni rinde culto a ningún dios en particular. Eso sí puede ser que haya masones que individualmente sean o católicos o judíos o X, pero no es la masonería. ¿Y la consideración de Jesús particularmente, lo tienen como un personaje histórico que existió o es una simbología que hemos hablado en el canal acerca de esto, de la cuestión de los solsticios, del renacer, de diciembre del 21 al 25? ¿Qué concepto se tiene en la masonería, más allá de que cada quien crea lo que crea, generalizado sobre Jesús? Nosotros no lo tenemos en ningún ritual, en ningún rito en particular a Jesús propiamente dicho. Sí. Somos sí de celebrar los solsticios, tanto de invierno como de verano. Digamos ese día, normalmente el 21 o el 24 de junio, según el país, o el 21 o el 24 de diciembre, se celebra. En algún momento la noche más oscura o el fin de los días más fríos. Claro. Y se celebra, nosotros justamente lo celebramos con comida, con bebida, celebramos la vida, el masón celebra la vida, pero no en ningún momento en particular como institución hablamos de Jesús, ni en ningún ritual, pues es una interpretación individual, o sea, aquel que cree, que no cree, tenemos musulmanes que no tienen nada que ver con esa línea de la historia religiosa, tenemos, por supuesto, sí, evangelistas, católicos, pero también tenemos agnósticos o gente que no cree o profesa ninguna religión. Claro. Por lo tanto, no podemos ceñirnos a una parte específica de la historia religiosa, ¿no? Claro, perfecto. Y con respecto a todo esto, una cuestión que quiero hacer es el tema de, con las sociedades secretas y demás, los Illuminati. ¿Existieron? Sí, se conocen los Iluminados de Baviera, hemos hablado acerca de la historia y demás. Actualmente, ¿existen? ¿Hay algún rastro? ¿Qué relación tiene con la masonería y con el judaísmo? Los Illuminati eran un grupo de científicos que en la época específica del Index Librarum que libró oportunamente la Iglesia Católica, es decir, que decías
marcaban básicamente desde la iglesia qué se podía leer y qué no, un grupo que quería seguir desarrollándose desde el mundo científico, de las ideas, de la iluminación. Claro. Bueno, ese grupo se encontraba en secreto para seguir estudiando, desarrollando temas, escribiendo libros, leyendo otros, intercambiando. En algún momento fueron perseguidos, muchos de ellos muertos, y algunos de ellos se incorporaron a la masonería. Pero son instituciones separadas y aquellos que hoy se consideran Illuminati, hasta donde sabemos, no son los fundadores que fueron eliminados, hasta donde uno sabe, pero sí puedo confirmar que son instituciones que siempre fueron totalmente distintas. Claro, perfecto. Por ejemplo, Newton fue tanto una persona muy allegada a los Illuminati, pero era masón. Claro, mira. Alguien, o Galileo en su momento, ¿cierto? Son de épocas distintas, pero me refiero a que tienen que ver con eso, que puede pertenecer a las dos instituciones, pero son instituciones separadas. Perfecto. Haciendo hincapié en la cuestión de que hay buenas y malas personas en todos lados, personas con buenas intenciones, con malas intenciones. Es decir, esto lo hablamos muchas veces, que no por ser católico, apostólico, romano, disculpa la expresión, pero no vas a ser un pedófilo porque haya curas pedófilos. Por supuesto. Lo mismo con la masonería. Pero en el caso de que haya masones que hayan realizado actos malos, con malas intenciones, ¿qué se hace en esos casos? Bueno, nosotros siempre decimos que el límite es la ley. El masón es respetuoso de la ley de la nación en la que vive. No quiere decir que vamos a estar siempre de acuerdo con todas las leyes. Vamos a trabajar para cambiarlas, hacer foros, consultas, pero en el medio cumplimos la ley. Aquel que está fuera de la ley, hay organismos propios de la institución que excluyen al masón de la logia y de la gran logia. Y hay veces que incluso, aunque la justicia civil encuentre por algún tecnicismo que esa persona no es culpable, pero uno por sus hechos, por sus acciones, ve que realmente es así, nuestra comisión de disciplina también sanciona en lo que hace nuestra institución a ese hermano. Digamos, no, nosotros no guardamos en ese sentido a nadie que haya actuado mal o de mala fe. Claro. Y yendo por este lado, ¿de qué forma la masonería combate lo que es la maldad, la oscuridad, en el sentido, porque hoy en día se ve que todo es como muy respetuoso, muy del diálogo, y obviamente quizás no hace falta llevar revoluciones como la Revolución Francesa, pero viendo, por ejemplo, lo que pasa en China, viendo un montón de medidas semi-totalitarias que hoy en día seguimos viendo en pleno siglo XXI, ¿la masonería cómo hace frente a esto? ¿Cómo combate esto? Bueno, la masonería siempre actúa a través de sus hombres. Siempre, digamos, no es que institucionalmente, salvo algún comunicado específico para sentar posiciones, por ejemplo, temas coyunturales argentinos, cuando se trató la despenalización del aborto, o cuando ahora que se está hablando del tema de la eutanasia, que es el cambio de la ley de muerte digna, hicimos una compulsa interna y pudimos fijar una posición institucional, o la educación religiosa en escuelas públicas, que como masonería nos presentamos ante la Corte Suprema por el caso de la educación religiosa en escuelas públicas de Salta. Digamos, institucionalmente fijamos posiciones en temas luego de consultarlos, pero masones actúan siempre desde sus herramientas en distintos lugares. Por ejemplo, independientemente de las grandes logias, hoy sabemos que existió un grupo de masones llamada la Legión del Caribe, que trabajó fuertemente en contra de todas las dictaduras del Caribe hacia abajo, en la década de los 60, 70, trabajó para derrocar a los regímenes militares. Eso no tenía ni idea ninguna de las grandes logias, nosotros lo tenemos en algunos libros, en algunas actas, porque no fue algo institucional. Son masones que con nuestras herramientas se encuentran, trabajan, buscan la libertad. El masón es básicamente una persona que es libre pensadora, ama la libertad, florece en libertad y por lo tanto ningún tipo de dictadura puede florecer, ningún tipo de logia. Perfecto. ¿Y hoy en día puntualmente, por ejemplo, con China? En China hay masonería, no hay buena relación. De hecho, por ejemplo, en Irán tampoco. Irán está expresamente prohibida como régimen teocrático, pero existe la Gran Logia de Irán en el exilio. Entonces hay masones que trabajan en distintos lugares y, por ejemplo, en Israel. ¿Y forma de combatir, por ejemplo, el Partido Comunista Chino, hablando de forma de acciones puntuales? ¿De qué forma se puede de la masonería contrarrestar eso para terminar de liberar esas partes del mundo que faltan liberar? Es que siempre trabajamos como red internacional en favor de la libertad. Libertad de expresión, libertad económica, libertad de todo tipo. No quiere decir que nos casemos con un partido político. Digamos. Claro. Acá tenemos
ideologías de todo tipo. Es más, en la guerra ruso-ucraniana, el gran maestre ruso y el gran maestre ucraniano, por supuesto, tienen posiciones antagónicas en este momento en lo que hace a lo político, pero sí a nivel internacional, todas las grandes logias hemos colaborado para ayuda humanitaria. La Gran Logia de Polonia hizo un canal de evacuación, nos avisó a todas las grandes logias para que tratemos de aportar, de ayudar si conocemos a alguien. Puso casas de masones para recibir evacuados y luego sacarlos a través de Polonia. En ese mismo sentido se trabaja en China y en distintos lugares del mundo. Perfecto. Bueno, con esto vamos redondeando la primera parte. Hablamos un montón de cuestiones. Muchas gracias por esto. Y ahora vamos a pasar a una segunda parte que tiene que ver más que nada con parte más de la actualidad. Quizás un poco de la Agenda 2030, un poco de que estamos cambiando de orden internacional, es algo que todos estamos viendo y que hoy ya no se puede hacer oídos sordos a eso. Un poco también sobre la censura, un poco sobre las diferentes cuestiones políticas y demás. Así que también sobre lo que va en el brazo, tengo que decirlo así por YouTube, lo que va en el brazo, que ya algunos se pusieron 3 o 4 o 5 para poder viajar y demás durante estos 2 años. Ah, las vacunas. Exactamente, porque a YouTube mucho no le gusta ese término. Entonces, vamos a pasar a todo eso, pero en una segunda parte. Si ustedes quieren verla, no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir para que esta información, para que esta entrevista pueda llegar a más personas. Muy bien. Juntos por la verdad, juntos podemos, es nuestro lema. Así que hasta mi nombre es Martín Vázquez, con Pablo Lázaro, el gran maestro de la logia de Aceptados y Libres Masones. Hasta la próxima.